Una vez visto el concepto de evaluación de riesgos laborales, vamos a ver en qué fase se puede descomponer este proceso. En primer lugar, hay una fase que es de recopilación de información. ¿Y qué información tenemos que recopilar? Pues información sobre los lugares y áreas de trabajo, las instalaciones, los equipos, las herramientas o los útiles, los productos y las materias primas que se utilizan en el proceso, la naturaleza de los agentes existentes en el ambiente laboral, también información sobre la organización y las características de los puestos de trabajo, del estado de salud de los trabajadores y también la posibilidad de que los puestos sean ocupados por trabajadores que por sus particularidades están expuestos a diferentes riesgos, como son en el caso de la maternidad, de la lactancia, menores de edad o simplemente por inexperiencia en el puesto de trabajo. Y una vez recopilada toda esta información, entramos en lo que es la evaluación de riesgos laborales en sí. Primero, hay una primera etapa que se llama análisis del riesgo, que serían estas dos etapas. Primero hay que realizar una identificación del peligro y luego la estimación del riesgo. Vamos a recordar un poco la diferencia que hay entre peligro y riesgo, ya que desde el punto de vista de la prevención no es exactamente lo mismo. Recordemos que peligro es la propiedad intrínseca de algo, de por ejemplo un equipo o una instalación, una herramienta, para ocasionar un daño. Mientras que el riesgo es la probabilidad de que esta capacidad para ocasionar daño se materialice. En esta fase de análisis de riesgos lo que hay que hacer es identificar los elementos peligrosos y los trabajadores que están expuestos a dichos peligros. Y como resultado de este proceso obtenemos de qué orden de magnitud es el riesgo. Después entramos en otra etapa que sería la valoración del riesgo. En esta fase, con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con un valor de riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Normalmente, esta valoración se agrupa en una serie de categorías. Por ejemplo, según el método que ha desarrollado el INS, podemos encontrar que son riesgos triviales, tolerables, moderados, importantes o intolerables. Otros métodos hacen otras clasificaciones como no procede, aceptable, deficiente, muy deficiente, en fin, que hay diferentes clasificaciones. Una vez valorado el riesgo, tenemos que preguntarnos si el proceso es seguro. Si es que sí, pues tenemos el riesgo controlado. Y si es que no, pues tenemos que ir a la etapa de control de riesgo. Si la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se deberá eliminar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, o de índole organizativo, o de protección colectiva o individual, o de formación e información de los trabajadores. Y por otra parte también controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. Con estas dos acciones lo que haríamos es controlar el riesgo. Como vemos, a todo este proceso se le llama evaluación de riesgo, y a la evaluación de riesgo y al control de riesgo es lo que se denomina como gestión del riesgo. Por último, comentar que todo este proceso de evaluación de riesgos tiene que estar documentado. ¿Y qué tenemos que tener documentado? Pues para cada puesto de trabajo tenemos que tener unos documentos que, primero, identifiquen el puesto de trabajo, segundo, que identifiquen el riesgo o los riesgos existentes, también la relación de trabajadores afectados, el resultado de la evaluación y las medidas preventivas adoptadas, y por último, la descripción de los procedimientos utilizados. Como última etapa de la evaluación de riesgos sería proceder a lo que es la revisión periódica de la evaluación inicial. ¿Cuándo se tiene que realizar una revisión? Pues hay diferentes casos. Un caso sería cuando lo determine una disposición específica. Por ejemplo, está el Real Decreto 286/2006 sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición al ruido, que en función del nivel de exposición al que están sometidos los trabajadores se determina el periodo
bueno, se determina cada cuánto se tiene que realizar esta evaluación periódica. También cuando se hayan producido daños a la salud de los trabajadores, como accidentes de trabajo, cuando se detecten enfermedades profesionales o simplemente porque lo indique el área de vigilancia de salud. Otro caso también es cuando se compruebe, debido a controles periódicos, la ineficacia de las medidas adoptadas o la existencia de condiciones de trabajo no consideradas en las evaluaciones realizadas. También cuando se produzcan innovaciones tecnológicas o modificaciones sustanciales en los lugares o instalaciones de trabajo, como cambios de turno, organización de los procesos, cambio de maquinaria, etc. Y por último, cuando se acuerde con los trabajadores o con sus representantes por el deterioro de los elementos que integran el proceso productivo.